El gobierno de los Estados Unidos se divide en tres partes. Estas partes a veces se denominan las ramas del gobierno. Esto significa que puede imaginarse al gobierno de los Estados Unidos como un árbol que tiene exactamente tres ramas principales. Una parte del gobierno se llama Congreso. Congress. También se le llama poder legislativo. The legislative branch. Otra parte del gobierno se llama presidente. President. Esta parte también se conoce como la rama ejecutiva. The executive branch. La tercera parte del gobierno son los tribunales. The courts. Esta parte también se llama poder judicial. The judicial branch. Esta es la respuesta a la pregunta 13. Una rama o parte del gobierno es presidente. One branch or part of the government is president. Recuerde, si el día de su prueba de ciudadanía el oficial de USCIS le hace esta pregunta, solo debe dar el nombre de una de las partes. Ahora hablemos del poder judicial del gobierno. Esta rama del gobierno tiene que ver con los tribunales. Por eso a veces se le llama los tribunales. Su objetivo es observar las leyes que el Congreso ha votado y asegurarse de que esas leyes no sean lo opuesto a lo que está escrito en la Constitución de los Estados Unidos. El Poder Judicial también explica las leyes para que la gente pueda entender lo que significan las leyes. Esta es la respuesta a la pregunta 37. El Poder Judicial explica las leyes. The judicial branch explains laws. El Poder Judicial está integrado por los llamados tribunales federales y el Tribunal Supremo. Es importante recordar que un tribunal es un lugar donde se resuelven los desacuerdos. En general, cuando un tribunal federal no puede resolver una disputa, ese desacuerdo se envía a la Corte Suprema para que se resuelva. El Tribunal Supremo es el último tribunal donde se puede resolver un desacuerdo. Cuando la Corte Suprema toma una decisión, es definitiva. Esto significa que ningún otro tribunal puede cambiar esa decisión. Es por eso por lo que la Corte Suprema es conocida como la corte más poderosa del país. Esta es la respuesta a la pregunta 38. La Corte Suprema es la corte más alta de los Estados Unidos. The Supreme Court is the highest court in the United States. Los miembros del Tribunal Supremo son jueces. Estos jueces tienen un nombre especial en inglés. Se les llama Justices. Son nombrados por el presidente de los Estados Unidos. Estos jueces trabajan en la Corte Suprema de por vida o cuando deciden jubilarse. Hay 9 jueces en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esta es la respuesta a la pregunta 39. La Corte Suprema tiene 9 jueces. The Supreme Court has 9 justices. Aunque hay 9 jueces en la Corte Suprema, solo hay un líder. El líder de la Corte Suprema se llama Presidente de la Corte Suprema. En inglés, el presidente de la Corte Suprema también se llama de la siguiente manera: Chief Justice. Cuando se prepare para su prueba de ciudadanía, debe saber el nombre del presidente de la Corte Suprema en ese momento. Esta es la pregunta 40. El nombre del presidente de la Corte Suprema ahora es John Roberts. The Chief Justice of the Supreme Court now is John Roberts. Antes de continuar, estas son algunas palabras clave importantes de esta sección que debe recordar. Corte Suprema. Supreme Court. Juez. Justice. Juez presidente de la Corte Suprema. Chief Justice of the Supreme Court. Rama judicial.
Judicial branch. Congreso. Congress. Una rama del gobierno. A branch of government. Al comienzo de este video vimos que hay 3 poderes de gobierno. Acabamos de conocer la parte del gobierno que se llama poder judicial. Ahora estudiemos otra parte del gobierno, el poder legislativo. The legislative branch. La rama legislativa del gobierno también se llama Congreso. El trabajo principal del Congreso es hacer leyes que se aplicarán a todos los estados de este país. Estas leyes se denominan leyes federales. Por ejemplo, si el Congreso vota una ley que dice que el salario mínimo es de $15 en los Estados Unidos, entonces esa ley debe aplicarse a todos los estados. Un estado no puede decidir no aplicar esa ley. Esto se debe a que es una ley federal. El Congreso se encarga de hacer leyes que sean para todo Estados Unidos. Esta es la respuesta a la pregunta 16. El Congreso hace leyes federales. Congress makes federal laws. Antes de que un proyecto de ley o una propuesta se convierta en una ley federal, las 2 partes del Congreso deben votarlo. Puede pensar en el Congreso de los Estados Unidos como una casa con 2 habitaciones. Estas 2 partes del Congreso son el Senado y la Cámara de Representantes. Esta es la respuesta a la pregunta 17. Las 2 partes del Congreso de los Estados Unidos son el Senado y la Cámara de Representantes. The 2 parts of the U.S. Congress are the Senate and the House of Representatives. Ahora hablemos del Senado. Un miembro del Senado se llama senador. Cada estado tiene exactamente 2 senadores. No importa el tamaño del estado. Es por eso por lo que el número de senadores estadounidenses en el Senado es 100. Esta es la respuesta a la pregunta 18. Hay 100 senadores estadounidenses en el Congreso. There are 100 U.S. senators in Congress. Como acabamos de saber, hay 2 senadores estadounidenses en cada estado. Dado que está estudiando para su examen de ciudadanía, debe conocer el nombre de un senador de los Estados Unidos de su estado. Por ejemplo, si vive en Florida, debe saber el nombre de un senador estadounidense de Florida en este momento. Esta es la pregunta 20. ¿Cuál es el nombre de un senador estadounidense de su estado ahora? What is the name of one U.S. senator from your state now? Haga clic en el enlace en la sección de descripción debajo de este video para encontrar el nombre de su senador de los Estados Unidos en este momento. Aunque hay 2 senadores estadounidenses por estado, cada senador representa a todas las personas que viven en ese estado. Esta es la respuesta a la pregunta 24. Un senador de los Estados Unidos representa a todas las personas del estado. A U.S. senator represents all people of the state. Aprendimos anteriormente que los jueces de la Corte Suprema son nombrados por el presidente de los Estados Unidos. Este no es el caso de los senadores. Los senadores son elegidos por la gente de sus respectivos estados y son elegidos por 6 años. Esta es la respuesta a la pregunta 19. Elegimos un senador de Estados Unidos por 6 años. We elect a U.S. senator for 6 years. Es importante conocer el significado de las siguientes palabras y expresiones de esta sección. Congreso. Congress. Elegir. To elect. Representar. To represent. Leyes federales. Federal laws. Senado. Senate. Cámara de los Representantes. House of Representatives. ¿Cuántos? How many?
En la siguiente lección explicaremos la otra parte del Congreso que se llama Cámara de Representantes. También hablaremos de la tercera rama del gobierno, que es la rama ejecutiva. La Constitución de los Estados Unidos es uno de los documentos más importantes de este país. Todas las leyes de este país deben cumplir con las reglas que están escritas en la Constitución. Puede pensar en la Constitución como un árbol, y todas las leyes de este país son los frutos de ese árbol. Por eso la Constitución es llamada la ley más poderosa de este país. Esta es la respuesta a la pregunta 1. La Constitución es la ley suprema del país. The Constitution is the supreme law of the nation. La palabra suprema Supreme. aquí significa más poderosa, en la cima. En la Constitución, por ejemplo, está escrito que el gobierno de los Estados Unidos debe dividirse en 3 partes diferentes. Estas partes del gobierno también se denominan ramas del gobierno. Las 3 partes del gobierno son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esta es la respuesta a la pregunta 13. Una rama o parte del gobierno de los Estados Unidos es la rama ejecutiva. One branch or part of the U.S. government is the executive branch. El poder ejecutivo también se llama presidente, por lo que si desea responder la pregunta 13, también puede decir, una rama o parte del gobierno es presidente. One part or branch of government is president. Una de las funciones del poder ejecutivo es asegurarse de que todas las personas sigan las leyes federales de los Estados Unidos. El presidente es el jefe del poder ejecutivo. Esto significa que el presidente controla el poder ejecutivo. Por eso decimos que el presidente está a cargo del poder ejecutivo. Esta es la respuesta a la pregunta 15. El presidente está a cargo del poder ejecutivo. The president is in charge of the executive branch. El presidente es elegido por los ciudadanos de los Estados Unidos. Cada vez que votamos por el presidente, votamos por la persona que será el líder del país durante los próximos 4 años. Esta es la respuesta a la pregunta 26. Nosotros elegimos un presidente por 4 años. We elect a president for 4 years. Muchos solicitantes piensan que elegimos un presidente por 8 años porque recuerdan que Barack Obama y George W. Bush trabajaron en la Casa Blanca durante 8 años. Esto no es correcto. Un presidente que permanezca en el poder durante 8 años debe ser elegido 2 veces, cada vez durante 4 años. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta 26 es 4 años. Es posible que haya notado que la elección del presidente siempre cae en un mes en particular. Hay una razón para eso. Por ley, durante un año electoral, los ciudadanos deben votar por el presidente solo en noviembre. Esta es la respuesta a la pregunta 27. Votamos por el presidente en noviembre. We vote for president in November. Como jefe de la rama ejecutiva, el presidente trabaja en estrecha colaboración con el vicepresidente y un grupo especial de personas que él o ella ha seleccionado. Ese grupo especial de personas y el vicepresidente se denominan gabinete presidencial. The President's Cabinet. Ahora, en esta sección, es importante conocer el significado de las siguientes palabras y expresiones clave. Ley suprema. Supreme law. Poder ejecutivo. Executive branch. A cargo de. In charge of. Votar. To vote. Gabinete presidencial. President's Cabinet.
Si desea que publiquemos más lecciones con el método GPS, háganoslo saber dando un me gusta a este video. Suscríbase también a nuestro canal y no olvide hacer clic en el icono que parece una campanita. Después de hacer eso, siempre se le notificará cuando publiquemos una nueva lección. Esto es muy importante. Gracias. Debido a que el presidente no puede estar en todas partes al mismo tiempo, los miembros del gabinete dan sus opiniones y consejos al presidente sobre un sector particular de la vida en los Estados Unidos. Esta es la respuesta a la pregunta 35. El gabinete del presidente asesora al presidente. The President's Cabinet advises the President. Aparte del vicepresidente, hay otros 15 miembros en el gabinete presidencial. Cada miembro es el jefe de un departamento específico. Por ejemplo, el jefe del Departamento de Educación es miembro del gabinete. Su función es conectar al gobierno federal con las escuelas y universidades de este país. Cada miembro del gabinete se denomina ministro, Secretary, excepto el jefe del Departamento de Justicia y el vicepresidente. El jefe del Departamento de Justicia se llama Procurador General. the Attorney General. Para su entrevista de ciudadanía, debe conocer 2 puestos en el gabinete del presidente, para que pueda recordar 2 de las siguientes posiciones para su examen de educación cívica. Ministro de Educación, Secretario de Educación, Secretary of Education, Ministro de Trabajo, Secretario del Trabajo, Secretary of Labor, Ministro de Agricultura, Secretario de Agricultura, Secretary of Agriculture, Procurador General, Attorney General, Vicepresidente. Vice President. Esta es la respuesta a la pregunta 36. 2 puestos a nivel de gabinete son Secretario de Educación y Vicepresidente. 2 cabinet-level positions are Secretary of Education and Vice President. Como candidato a la ciudadanía, debe conocer el nombre del presidente de los Estados Unidos en este momento. Esta es la pregunta 28. ¿Cómo se llama ahora el presidente de los Estados Unidos? What is the name of the President of the United States now? La respuesta es Joe Biden. También debe conocer el partido político del actual presidente. Joe Biden es miembro del Partido Demócrata. Esta es la respuesta a la pregunta 46. El partido político del presidente ahora es el Partido Demócrata. The political party of the President now is the Democratic Party. Aunque el presidente no es un miembro de las Fuerzas Armadas, él o ella controla las Fuerzas Armadas. Todos los oficiales del ejército estadounidense obedecen las órdenes del presidente. El presidente puede, por ejemplo, ordenar a una sección del ejército estadounidense que defienda los intereses del país. Por eso decimos que el presidente comanda las Fuerzas Armadas. Por esta razón, el presidente se llama comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esta es la respuesta a la pregunta 32. El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. The President is the Commander-in-Chief of the military. Cuando se propone una ley en el Congreso, esa propuesta tiene un nombre particular. Se llama proyecto de ley. Si la mayoría de los miembros del Congreso vota para aprobar el proyecto de ley, lo enviarán al presidente de los Estados Unidos. El proyecto de ley solo se convierte en ley de esta nación cuando el presidente lo firma. Esta es la respuesta a la pregunta 33. El presidente firma proyectos de ley para convertirse en leyes. The President signs bills to become laws. Si al presidente de los Estados Unidos no le gusta lo que está escrito en el proyecto de ley, puede decidir no firmarlo.
En este caso decimos que el presidente veta el proyecto de ley. La palabra vetar significa rechazar. Cuando el presidente veta un proyecto de ley, ese proyecto de ley, tal como está escrito, no se convertirá en ley. Esta es la respuesta a la pregunta 34. El presidente veta los proyectos de ley. The president vetoes bills. El vicepresidente es la segunda persona más poderosa del país, después del presidente de los Estados Unidos. A veces, el presidente no puede hacer el trabajo para el que fue elegido. Esto puede suceder, por ejemplo, si el presidente está muy enfermo, o el presidente muere, o el presidente dimite. Si el presidente no puede hacer el trabajo, el vicepresidente se convertirá en presidente. Esta es la respuesta a la pregunta 30. Si el presidente ya no puede servir, el vicepresidente se convierte en presidente. If the president can no longer serve, the vice president becomes president. Cuando se prepare para su examen de ciudadanía, debe saber el nombre del vicepresidente en este momento. Esta es la pregunta 29. La vicepresidenta de los Estados Unidos ahora es Kamala Harris. The vice president of the United States now is Kamala Harris. Debe conocer el significado de las siguientes palabras y expresiones importantes. Le ayudarán a comprender fácilmente las preguntas sobre educación cívica de esta sección. Ministro. Secretary. Partido Demócrata. Democratic Party. Comandante en jefe. Commander-in-Chief. Proyecto de ley. Bill. El presidente veta. The president vetoes. Ya no puede servir. Can no longer serve. El método GPS para la ciudadanía. Muchos solicitantes estudian durante horas y horas, pero después de unos días se sienten frustrados porque no recuerdan la mayoría de las respuestas. Este video le mostrará una solución a este problema. Aprenderá y memorizará fácilmente todas las respuestas del examen de educación cívica. El método que usaremos en esta lección se llama Método GPS para la ciudadanía. ¿Cómo funciona este método? Bueno, este método funciona como un GPS porque cada pregunta que estudia le guía a la siguiente, al igual que un GPS le guía en el camino. Todas las preguntas que estudia están relacionadas entre sí. Además, el contexto de cada pregunta se explica en términos simples para ayudarlo a comprender esa pregunta. Esto permite que su cerebro establezca fácilmente las conexiones entre las preguntas. Esa es la razón por la que recordará las respuestas durante mucho tiempo. Las preguntas de esta lección se encuentran entre las más difíciles del examen de ciudadanía. Sin embargo, notará que el método GPS lo ayudará a comprender y recordar fácilmente las respuestas. Al final del video, se le hará una pregunta sobre un tema que aprenderá en esta lección, así que asegúrese de ver el video completo para ver si puede responder correctamente a esa pregunta. ¿De acuerdo? Empecemos. Estados Unidos se convirtió en un país independiente después de luchar y ganar la guerra contra Gran Bretaña. Los miembros de las antiguas colonias británicas en América redactaron y firmaron un importante documento llamado Declaración de Independencia. The Declaration of Independence. Al firmar este documento, el pueblo de América demostró que ya no estaba bajo el control de Gran Bretaña. Este documento fue publicado oficialmente el 4 de julio de 1776. Esta es la respuesta a la pregunta 63. La Declaración de Independencia fue adoptada oficialmente el 4 de julio de 1776. The Declaration of Independence was officially adopted on July 4th, 1776. 4 de julio de 1776. July 4th,
1776. Después de que Estados Unidos se convirtió en un país independiente, fue muy importante decidir cómo se gobernaría el nuevo país. Entonces, los ciudadanos de los Estados Unidos necesitaban otro documento que explicara los derechos y libertades básicos de todos los ciudadanos y residentes de este país. Este segundo documento se llama Constitución. Una de las funciones de la Constitución de los Estados Unidos es describir cómo debe trabajar el gobierno. Por ejemplo, la Constitución explica el papel de cada una de las tres partes del gobierno. En este caso, decimos que la Constitución define al gobierno. Esta es la respuesta a la pregunta 2. La Constitución define al gobierno. The Constitution defines the government. En esta lección notará que cuando estudiamos una pregunta, siempre menciono el número de la pregunta, pero no es necesario que memorice estos números de preguntas. La razón por la que las menciono aquí es para que pueda encontrar fácilmente las preguntas correspondientes en la lista oficial de USCIS. Si desea obtener una lista completa de las preguntas que estudiaremos en esta lección, simplemente haga clic en el enlace en la sección de descripción debajo de este video. Cada ley que se vota en los Estados Unidos debe satisfacer las reglas y condiciones que están escritas en la Constitución. Puede pensar en la Constitución como un árbol y los frutos de ese árbol son las leyes de los Estados Unidos. Por eso decimos que toda ley debe seguir la Constitución. La Constitución es considerada como la ley suprema de este país. Esta es la respuesta a la pregunta 1. La Constitución es la ley suprema de la nación. The Constitution is the supreme law of the land. La Constitución. The Constitution. La expresión Supreme law. ley suprema, en este caso significa la ley más importante o la ley más poderosa o la ley más alta de este país. En los Estados Unidos, cada estado tiene su propio gobierno. Por ejemplo, en el estado de Texas hay un gobierno local. El estado donde usted vive también tiene su propio gobierno. Entonces, en total hay 50 gobiernos estatales en este país porque hay 50 estados. Sin embargo, también existe un gobierno nacional para todo Estados Unidos. Este gobierno nacional se llama Gobierno Federal. La Constitución explica claramente lo que cada tipo de gobierno puede o no puede hacer. Por ejemplo, la Constitución otorga el poder de declarar la guerra o imprimir dinero solo al gobierno federal. Esta es la respuesta a la pregunta 41. Según la Constitución, uno de los poderes del gobierno federal es declarar la guerra. Under the Constitution, one power of the federal government is to declare war. Declarar la guerra. To declare war. Hay otros poderes que la Constitución otorga solo a los estados. Es importante saber que, si nuestra Constitución no otorga un poder al gobierno federal, entonces ese poder se otorga a los gobiernos estatales. Por ejemplo, cada estado tiene el poder de tener departamentos de policía para brindar protección a sus residentes. Los estados también tienen el poder de proporcionar educación y escolaridad, o el poder de otorgar una licencia de conducir. Esta es la respuesta a la pregunta 42. Según nuestra Constitución, un poder de los estados es brindar protección, policía. Under our Constitution, one power of the states is to provide protection, police. Brindar protección, policía. Provide protection, police. Escribir la Constitución de los Estados Unidos no fue una tarea fácil, porque todos los estados tuvieron que ponerse de acuerdo sobre qué escribir en ella. En el estado de Nueva York, por ejemplo, una parte de la población estaba en contra de la Constitución. 3 personas en Nueva York decidieron publicar artículos regularmente en muchos periódicos de su estado. Estos artículos explicaban las ventajas de la Constitución.
A través de estos artículos, sus autores alentaron a los ciudadanos del estado de Nueva York a apoyar la Constitución. Las personas que escribieron estos artículos fueron James Madison, Alexander Hamilton y John Jay. En ese momento no querían que la gente supiera quiénes eran, por lo que siempre escribían el nombre Publius al final de sus artículos. La colección de todos estos artículos se llaman Documentos Federalistas. Federalist Papers. Esta es la respuesta a la pregunta 67. James Madison es uno de los escritores de los Documentos Federalistas. James Madison is one of the writers of the Federalist Papers. James Madison. Para redactar la Constitución, los estados originarios de este país organizaron una gran reunión que duró meses. Esta reunión tiene un nombre especial. Se llama Convención Constitucional. The Constitutional Convention. Los delegados que asistieron a la Convención Constitucional y ayudaron a redactar la Constitución se denominan padres fundadores. Founding Fathers. Esta es la respuesta a la pregunta 65. La Constitución se redactó en la Convención Constitucional. The Constitution was written at the Constitutional Convention. La Constitución fue escrita. The Constitution was written. La Constitución de los Estados Unidos fue redactada en 1787. Como candidato a la ciudadanía estadounidense, este es un año importante para recordar. Esta es la respuesta a la pregunta 66. Los padres fundadores redactaron la Constitución en 1787. The Founding Fathers wrote the Constitution in 1787. 1787. 1787. En la Convención Constitucional, uno de los padres fundadores más influyentes fue Benjamin Franklin. Era el miembro de mayor edad en la Convención Constitucional. También fue un autor que creó las primeras bibliotecas gratuitas de este país. Representó a los Estados Unidos muchas veces en Francia e Inglaterra como diplomático. Estas son algunas de las razones por las que Benjamin Franklin es bien conocido o famoso. Famous. Esta es la respuesta a la pregunta 68. Una cosa que hizo famoso a Benjamin Franklin es porque era un diplomático de Estados Unidos. One thing that made Benjamin Franklin famous is because he was a U.S. diplomat. Diplomático estadounidense. U.S. diplomat. Cuando los padres fundadores redactaron la Constitución, se aseguraron de que el poder viniera del pueblo. Esto significa que los representantes que hacen las leyes deben ser elegidos por el pueblo. Entonces, la gente debe tener el poder más alto. A esto se le llama autogobierno. El pueblo debe gobernarse a sí mismo. Esta idea de autogobierno se explica en las 3 primeras palabras de la Constitución. Esta es la respuesta a la pregunta 3. Las primeras 3 palabras de la Constitución son nosotros, el pueblo. The first 3 words of the Constitution are we the people. Nosotros, el pueblo. We the people. Los delegados que redactaron la Constitución querían que fuera un documento muy difícil de modificar. Sabían que, si la Constitución era fácil de modificar, el Congreso podría cambiarla demasiadas veces y entonces perdería sus ideas clave. Cuando cambiamos una sección de la Constitución o cuando agregamos una parte a la Constitución, se llama enmienda. Amendment. Esta es la respuesta a la pregunta 4. Una enmienda es un cambio a la Constitución. An amendment is a change to the Constitution. Un cambio a la Constitución. A change to the Constitution. Al final de este video hemos publicado un enlace a otras lecciones que utilizan el método GPS. Aunque se necesitó mucha gente y mucho tiempo para escribirla, la Constitución de los Estados Unidos no es un documento perfecto.
Por eso, hay ocasiones en las que el país y el Congreso pueden decidir cambiar una parte de la Constitución. Por ejemplo, en el pasado a las mujeres no se les permitía votar en este país. Solo cuando se cambió la Constitución por 19ª vez, las mujeres pudieron votar. En total, la Constitución de los Estados Unidos ha sido modificada 27 veces. Por eso decimos que la Constitución tiene 27 enmiendas. Esta es la respuesta a la pregunta 7. La Constitución tiene 27 enmiendas. The Constitution has 27 amendments. 27. 27. Cada vez que cambiamos la Constitución, ese cambio tiene un número. Por ejemplo, la primera vez que se cambió la Constitución, llamamos a esa sección la primera enmienda. La segunda vez se llama segunda enmienda. Muchos ciudadanos americanos creían que la Constitución debería garantizar los derechos de las personas. Un derecho es algo que los ciudadanos pueden hacer sin temor a que el gobierno los castigue. Todos los derechos individuales importantes de los ciudadanos están escritos en las primeras 10 enmiendas. Por eso, las primeras 10 enmiendas a la Constitución tienen un nombre especial. Las llamamos la Carta de Derechos. The Bill of Rights. Esta es la respuesta a la pregunta 5. Las primeras 10 enmiendas a la Constitución se denominan la Carta de Derechos. The first 10 amendments to the Constitution are called the Bill of Rights. La Carta de Derechos. The Bill of Rights. Hemos aprendido que la primera vez que se cambió la Constitución se llama Primera Enmienda. La primera enmienda protege los derechos de las personas a dar su opinión sin tener miedo al gobierno. Esto se llama libertad de expresión. Freedom of expression. Recuerde que el gobierno no puede quitarles estos derechos. Otro derecho que protege la primera enmienda es la libertad de religión. Freedom of religion. Esta es la respuesta a la pregunta 6. Un derecho o libertad de la primera enmienda es religión. One right or freedom from the First Amendment is religion. Religión. Religion. Como solicitante de la ciudadanía estadounidense, debe conocer el significado de la libertad de religión. Freedom of religion. La libertad de religión significa que las personas tienen derecho a practicar cualquier religión que deseen, o también pueden optar por no practicar una religión si así lo desean. Esta es la respuesta a la pregunta 10. Libertad de religión significa lo siguiente: se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. You can practice any religion or not practice a religion. En los Estados Unidos, la mayoría de las empresas pertenecen a personas, no al gobierno. Las empresas deciden qué producir, cuánto producir y cuánto vender sus productos. En este país, el sistema económico se basa en la competencia y el lucro. Este sistema económico se llama economía capitalista. Esta es la respuesta a la pregunta 11. El sistema económico en los Estados Unidos se llama economía capitalista. The economic system in the United States is called capitalist economy. Economía capitalista. Capitalist economy. Estados Unidos es un país de gran tamaño. Canadá se encuentra al norte de los Estados Unidos. Hay muchos estados de este país que tienen frontera con Canadá. Significa que están muy cerca de Canadá. Algunos de estos estados son Alaska, Montana o Nueva York. Esta es la respuesta a la pregunta número 92. El estado de Nueva York tiene frontera con Canadá. The state of New York has a border with Canada. Una frontera. A border. Nueva York. New York. El país que se ubica al sur de Estados Unidos es México.
Hay 4 estados de este país que comparten frontera con México. Estos estados son Texas, Nuevo México, Arizona y California. Esta es la respuesta a la pregunta número 93. Un estado que limita con México es California. One state that borders Mexico is California. Al este de los Estados Unidos hay un océano llamado Océano Atlántico. Esta es la respuesta a la pregunta número 90. Al este de los Estados Unidos hay un océano llamado Océano Atlántico. The Atlantic Ocean is on the east coast of the United States. Cuando mira un mapa de los Estados Unidos, la costa este está del mismo lado que su mano derecha. La ciudad de Atlanta está ubicada al este de los Estados Unidos, por lo que puede usar el nombre de esa ciudad para recordar que el Océano Atlántico está en la costa este. Océano Atlántico. Atlantic Ocean. Costa este. East Coast. En la costa oeste de los Estados Unidos hay un océano llamado Océano Pacífico. Esta es la respuesta a la pregunta número 89. El Océano Pacífico está en la costa oeste de los Estados Unidos. The Pacific Ocean is on the west coast of the United States. Océano Pacífico. Pacific Ocean. Costa oeste. West Coast. Antes de independizarse, Estados Unidos era una colonia de Gran Bretaña. Esto significa que Gran Bretaña controlaba todo en América. Podemos decir que América era propiedad de Gran Bretaña. Las personas que vivían en esta tierra en ese momento se llamaban colonos. Colonists. Los colonos eran personas de Europa que dejaron sus países para venir a América en busca de una vida mejor. Algunos colonos vinieron aquí por razones económicas. Esto significa que querían mejores trabajos para poder ayudar a sus familias. Muchos colonos vinieron aquí por la libertad. Esta es la respuesta a la pregunta número 58. Los colonos vinieron a América por la libertad. Colonists came to America for freedom. Colonos. Colonists. Libertad. Freedom. Incluso hoy, mucha gente viene aquí por la libertad. En los Estados Unidos, un poderoso símbolo de libertad es la Estatua de la Libertad. Esta estatua es conocida en todo el mundo. La Estatua de la Libertad se encuentra en el puerto de Nueva York. Esta es la respuesta a la pregunta número 95. La Estatua de la Libertad se encuentra en el puerto de Nueva York. The Statue of Liberty is located in New York Harbor. Estatua de la Libertad. Statue of Liberty. Puerto de Nueva York. New York Harbor. Anteriormente vimos que los europeos que vivieron en esta tierra en el pasado se llamaban colonos. Cuando los europeos llegaron aquí, se encontraron con muchos grupos de personas que ya vivían en esta tierra. Estas personas se llaman nativos americanos o indios americanos. Esta es la respuesta a la pregunta número 59. Los indios americanos vivían en América antes de la llegada de los europeos. American Indians lived in America before the Europeans arrived. Indios americanos. American Indians. Antes de la llegada de los europeos. Before the Europeans arrived. Los nativos americanos vivían en grupos llamados tribus. Tribes. Hay muchas tribus de indios americanos en los Estados Unidos. Algunas de ellas son Cherokee, Lakota o Pueblo. Esta es la respuesta a la pregunta número 87. Cherokee es una tribu de indios americanos. Cherokee is an American Indian tribe. Cherokee. Tribu. Tribe. Gran Bretaña controlaba totalmente la vida de los colonos.
Se exigió a los colonos que pagaran altos impuestos a Gran Bretaña. Los colonos creían que el gobierno británico no respetaba sus derechos básicos. Por eso organizaron una rebelión y decidieron luchar contra los británicos. Esta es la respuesta a la pregunta número 61. Los colonos lucharon contra los británicos debido a los altos impuestos. The colonists fought the British because of high taxes. Altos impuestos. High taxes. Los colonos ganaron la guerra contra el ejército británico y decidieron que Gran Bretaña ya no controlaría Estados Unidos. Para hacer oficial que América era ahora un país independiente, los colonos firmaron y publicaron un importante documento llamado la Declaración de Independencia. The Declaration of Independence. La Declaración de Independencia fue adoptada el 4 de julio de 1776. Esta es la respuesta a la pregunta número 63. La Declaración de Independencia fue adoptada el 4 de julio de 1776. The Declaration of Independence was adopted on July 4th, 1776. La palabra adoptada Adopted. en esta oración significa que el pueblo de América aceptó la Declaración de Independencia. Declaración de Independencia. Declaration of Independence. 4 de julio de 1776. July 4th, 1776. La Declaración de Independencia fue escrita para anunciar oficialmente que Gran Bretaña ya no controlaría América. Esto significa que Estados Unidos es independiente de Gran Bretaña. Esta es la respuesta a la pregunta número 8. La Declaración de Independencia dijo que Estados Unidos es libre de Gran Bretaña. The Declaration of Independence said that the United States is free from Great Britain. Dijo, Said. libre. Free. La Declaración de Independencia es uno de los documentos más importantes de este país. Este documento puede considerarse como el certificado de nacimiento de los Estados Unidos. La Declaración de Independencia fue escrita por un hombre llamado Thomas Jefferson. Esta es la respuesta a la pregunta número 62. Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia. Thomas Jefferson wrote the Declaration of Independence. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era un líder político que quería proteger los derechos de los ciudadanos de este país. Por eso se aseguró de escribir en la Declaración de Independencia que las personas nacen con ciertos derechos como la vida y la libertad. Esta es la respuesta a la pregunta número 9. Dos derechos en la Declaración de Independencia son la vida, la libertad. Two rights in the Declaration of Independence are life, liberty. Dos derechos. Two rights. La vida, Life, la libertad. liberty. Algunos colonos de Europa vinieron a América porque los gobiernos de sus países no les permitían tener sus propias iglesias. Cuando llegaron a América, los colonos pudieron tener lo que se llama libertad de religión. Freedom of religion. Hoy día, la libertad de religión es un derecho que está escrito en la Constitución de los Estados Unidos. Libertad de religión significa que los ciudadanos son libres de practicar cualquier religión que deseen o también pueden optar por no practicar una religión. Esta es la respuesta a la pregunta número 10. Libertad de religión significa que se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. You can practice any religion or not practice a religion. Libertad de religión. Freedom of religion. Puede practicar. You can practice.
Cuando Estados Unidos se independizó el 4 de julio de 1776, las 13 colonias de Gran Bretaña en América se convirtieron en estados. Estos estados se denominan 13 estados originales. Para su examen de ciudadanía, debe saber el nombre de 3 estados originales. Esta es la respuesta a la pregunta número 64. 3 de los estados originales son Nueva York, Nueva Jersey, Virginia. 3 of the original states are New York, New Jersey, Virginia. Estados originales. Original states. Cada año en los Estados Unidos, el 4 de julio, celebramos la independencia de este país. El 4 de julio se llama Día de la Independencia. Independence Day. Esta es la respuesta a la pregunta número 99. Celebramos el Día de la Independencia el 4 de julio. We celebrate Independence Day on July 4th. 4 de julio. July 4th. Es muy importante saber la diferencia entre cuándo se firmó la Declaración de Independencia y cuándo celebramos el Día de la Independencia. Esto se debe a que muchos solicitantes se confunden con estas dos preguntas. La Declaración de Independencia fue adoptada el 4 de julio de 1776. Por eso celebramos el Día de la Independencia todos los años el 4 de julio. El Día de la Independencia es uno de los 10 días feriados nacionales de los Estados Unidos. Para su examen de ciudadanía, solo necesita recordar 2 feriados nacionales. Algunas fiestas nacionales son el Día del Trabajo, Labor Day, el Día de Año Nuevo, New Year's Day, el Día de Navidad. Christmas. Esta es la respuesta a la pregunta número 100. 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos son el Día del Trabajo, el Día de Navidad. 2 national U.S. holidays are Labor Day, Christmas. Días feriados nacionales. National holidays. En general, cuando celebramos el Día de la Independencia, la ceremonia comienza con el himno nacional porque es un símbolo poderoso de este país. El himno nacional tiene un nombre muy especial. Se llama The Star-Spangled Banner. la bandera estrellada. Esta es la respuesta a la pregunta número 98. El nombre del himno nacional es The Star-Spangled Banner. The name of the national anthem is the Star-Spangled Banner. Himno nacional. National anthem. La bandera estrellada. The Star-Spangled Banner. Otro símbolo importante de los Estados Unidos es su bandera. La bandera de Estados Unidos tiene 13 franjas que son de color blanco y rojo. Hay 13 franjas porque representan las 13 colonias originales de Gran Bretaña antes de que Estados Unidos se independizara. Esta es la respuesta a la pregunta número 96. La bandera tiene 13 franjas porque eran 13 colonias originales. The flag has 13 stripes because there were 13 original colonies. La bandera. The flag. 13 franjas. 13 stripes. 13 colonias originales. 13 original colonies. Además de las franjas, la bandera de los Estados Unidos también tiene muchas estrellas. De hecho, la bandera tiene 50 estrellas porque cada estrella representa un estado. Esta es la respuesta a la pregunta número 97. La bandera tiene 50 estrellas porque hay 50 estados. The flag has 50 stars because there are 50 states. 50 estrellas. 50 stars. 50 estados. 50 states. Cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos, recita un texto especial en su ceremonia de naturalización.
Este texto especial se llama el juramento de lealtad. The Pledge of Allegiance. Cuando decimos juramento de lealtad, prometemos que apoyamos a los Estados Unidos. Esta es la respuesta a la pregunta número 52. Cuando decimos juramento de lealtad, mostramos lealtad a los Estados Unidos. When we say the Pledge of Allegiance, we show loyalty to the United States. Juramento de lealtad, Pledge of Allegiance. lealtad. Loyalty. La expresión To show loyalty. mostrar lealtad en este caso significa apoyar. Dado que está viendo este video, significa que está en el proceso de convertirse oficialmente en ciudadano de los Estados Unidos. En su ceremonia de naturalización, prestará juramento de lealtad para convertirse en ciudadano. El juramento de lealtad es un texto específico que recitará en su ceremonia. Cuando presta juramento, hace muchas promesas a este país. Por ejemplo, promete defender la Constitución y las leyes de este país. También promete obedecer las leyes de los Estados Unidos. Esta es la respuesta a la pregunta número 53. Cuando se convierte en ciudadano estadounidense, una promesa que hace es obedecer las leyes de los Estados Unidos. When you become a U.S. citizen, one promise you make is to obey the laws of the United States. Repitamos las expresiones clave de esta oración. Una promesa. One promise. Obedecer las leyes. Obey the laws. Según la Constitución de los Estados Unidos, todos los que viven en este país deben obedecer la ley. Esto significa que los ciudadanos, las personas que no son ciudadanos, los líderes y los miembros del gobierno deben obedecer la ley. En otras palabras, nadie está por encima de la ley. Esto es conocido como el Estado de Derecho. The rule of law. Esta es la respuesta a la pregunta número 12. El Estado de Derecho significa que todos deben obedecer la ley. The rule of law means that everyone must obey the law. Estado de Derecho. Rule of law. Obedecer la ley. Obey the law. Todos los que viven en los Estados Unidos tienen ciertos derechos, no importa si es ciudadano de este país o no. Un derecho es un permiso para hacer algo. Por ejemplo, cualquier persona que viva en los Estados Unidos puede dar su opinión sobre temas sin tener miedo del gobierno. Esto se llama libertad de expresión. Freedom of expression. Además, cualquier persona que viva en este país es libre de elegir cualquier religión o no elegir una religión. Esto se llama libertad de religión. Freedom of religion. Esta es la respuesta a la pregunta número 51. Dos derechos de todas las personas que viven en los Estados Unidos son libertad de expresión, libertad de religión. Two rights of everyone living in the United States are freedom of expression, freedom of religion. Dos derechos. Two rights. Libertad de expresión, Freedom of expression. libertad de religión. Freedom of religion. Sin embargo, hay algunos derechos que son solo para ciudadanos de los Estados Unidos. Cuando se convierta en ciudadano estadounidense, tendrá los mismos derechos que solo tienen los ciudadanos de este país. Por ejemplo, como ciudadano podrá votar en una elección federal. Es importante saber qué significa elección federal. Una elección federal es una elección para todo el país. Ejemplos de elecciones federales son las elecciones presidenciales o las elecciones de senadores estadounidenses. Esta es la respuesta a la pregunta número 50. Un derecho que es solo para los ciudadanos estadounidenses es votar en una elección federal.
One right that is only for U.S. citizens is vote in a federal election. Cuando responda a esta pregunta, asegúrese de mencionar las dos palabras, elecciones federales. Federal election. Es muy importante, no diga simplemente elección. Election. Un derecho, One right. solo para los ciudadanos estadounidenses. Only for U.S. citizens. Votar en una elección federal. Vote in a federal election. Nos acabamos de enterar de que una de las elecciones federales en este país es la elección presidencial. Durante un año electoral, siempre votamos por el presidente en el mes de noviembre. Esta es la respuesta a la pregunta número 27. Votamos por el presidente durante el mes de noviembre. We vote for president during the month of November. Votamos por el presidente. We vote for president. Noviembre. November. Cuando elegimos al presidente de los Estados Unidos es por un periodo de 4 años. Algunos solicitantes piensan que elegimos al presidente por 8 años. Eso no es correcto. Si un presidente pasa 8 años en el poder, significa que ha sido elegido 2 veces. Esta es la respuesta a la pregunta número 26. Elegimos un presidente cada 4 años. We elect a president for 4 years. Elegimos. We elect. 4 años. 4 years. Las personas a las que se les permite votar por el presidente de los Estados Unidos deben ser ciudadanos. Sin embargo, estos ciudadanos también deben tener 18 años o más. Esta es la respuesta a la pregunta número 54. Para votar por el presidente, los ciudadanos deben tener 18 años o más. To vote for president, citizens must be 18 and older. 18 años o más. 18 and older. Cuando responda a esta pregunta, no solo diga 18 años, sino que debe decir 18 años o más. 18 years and older. En este país existe una agencia gubernamental que recopila información sobre hombres que pueden servir en las Fuerzas Armadas. Esa agencia se llama Servicio Selectivo. Selective service. Es importante saber que solo los hombres pueden registrarse en el sistema selectivo. Las mujeres no se registran en el servicio selectivo. Un hombre debe registrarse en esta agencia a los 18 años. Esta es la respuesta a la pregunta número 57. Todos los hombres deben registrarse en el servicio selectivo a los 18 años. All men must register for the selective service at age 18. Repitamos las expresiones clave de esta oración. Los hombres deben registrarse. Men must register. Servicio selectivo. Selective service. A los 18 años. At age 18. Vimos anteriormente que una elección para un senador de los Estados Unidos se considera una elección federal porque los deberes de los senadores afectan a todo el país. Cada estado tiene exactamente 2 senadores estadounidenses. Esa es la razón por la que hay 100 senadores estadounidenses en el Congreso. Esta es la respuesta a la pregunta número 18. Hay 100 senadores estadounidenses. There are 100 U.S. senators. 100 100 senadores estadounidenses. U.S. senators. Es importante saber que existe una diferencia entre los senadores estatales y los senadores estadounidenses. Para su examen de ciudadanía estadounidense, solo necesita recordar información sobre los senadores estadounidenses. Nos acabamos de enterar de que hay 100 senadores estadounidenses. Cada senador de los Estados Unidos es elegido por 6 años.
Observe que el presidente es elegido por 4 años, pero un senador de Estados Unidos es elegido por 6 años. Esta es la respuesta a la pregunta número 19. Elegimos a un senador de los Estados Unidos por 6 años. We elect a U.S. Senator for 6 years. Senador estadounidense. U.S. Senator. 6 años. 6 years. Al final de esta lección encontrará un enlace a otras lecciones que utilizan el método GPS. Esto le dará la oportunidad de estudiar preguntas adicionales. En el pasado, a las mujeres de este país no se les permitía votar. Esto significa que las mujeres no tenían derecho al voto. Una mujer llamada Susan B. Anthony comenzó a organizar protestas para luchar contra esta injusticia. También hizo campaña para que las mujeres fueran tratadas por igual en el lugar de trabajo. Podemos decir que Susan B. Anthony fue una gran defensora de los derechos de la mujer. Esta es la respuesta a la pregunta 77. Susan B. Anthony luchó por los derechos de la mujer. Susan B. Anthony fought for women's rights. Susan B. Anthony Susan B. Anthony luchó. fought. Derechos de la mujer. Women's rights. Antes de que Estados Unidos se convirtiera en el país que conocemos hoy, pasó por muchos momentos difíciles en su historia. Uno de esos periodos trágicos fue cuando los americanos del norte del país libraron una guerra contra los americanos del sur. Esta guerra se llama Guerra Civil. Civil War. Esta es la respuesta a la pregunta número 73. La guerra entre el norte y el sur se llama Guerra Civil. The war between the North and the South is called the Civil War. Norte, North. sur, South. Guerra Civil. Civil War. En este punto es posible que se esté preguntando, ¿por qué los americanos lucharon contra los americanos? Bueno, este problema comenzó con la esclavitud. Slavery. La mayoría de los esclavos trabajaban en la agricultura, pero también hacían muchos otros tipos de trabajo. Los esclavos trabajaban sin paga y sin derechos básicos. Muchos africanos fueron llevados por la fuerza a las colonias americanas y vendidos como esclavos. Esta es la respuesta a la pregunta número 60. Los africanos fueron llevados a América y vendidos como esclavos. Africans were taken to America and sold as slaves. Africanos, Africans. vendidos como esclavos. Sold as slaves. Después de cierto tiempo, la mayoría de la gente en el norte de los Estados Unidos quería abolir la esclavitud, pero la gente del sur no quería que se acabara la esclavitud porque era una parte importante de su economía. Los estados del sur decidieron separarse de Estados Unidos para poder continuar con la práctica de la esclavitud. Fue entonces cuando comenzó la guerra civil entre el norte y el sur. Esta es la respuesta a la pregunta número 74. Un problema que condujo a la guerra civil fue la esclavitud. One problem that led to the Civil War was slavery. Un problema. One problem. Guerra civil. Civil War. Esclavitud. Slavery. El presidente de los Estados Unidos durante la Guerra Civil fue Abraham Lincoln. El presidente Lincoln no apoyó el hecho de que los estados del sur quisieran separarse de los Estados Unidos. Después de 4 años de guerra, el ejército del norte derrotó al ejército del sur, y Estados Unidos no se separó en 2 países. Por eso decimos que Abraham Lincoln salvó la unión. Esta es una de las muchas cosas importantes que hizo Abraham Lincoln por los Estados Unidos. Esta es la respuesta a la pregunta número 75. Una cosa importante que hizo Abraham Lincoln es salvó a la unión.
One important thing that Abraham Lincoln did is he saved the Union. La palabra unión Union. aquí significa los Estados Unidos. Una cosa importante. One important thing. Abraham Lincoln Abraham Lincoln salvó la unión. saved the Union. Durante la Guerra Civil, el presidente Abraham Lincoln firmó y publicó un documento muy importante llamado Proclamación de Emancipación. Emancipation Proclamation. La palabra emancipación significa que alguien está libre del control de otra persona. La Proclamación de Emancipación declaró que todos los esclavos eran libres. Esta es la respuesta a la pregunta número 76. La Proclamación de Emancipación liberó a los esclavos. The Emancipation Proclamation freed the slaves. Proclamación de Emancipación. Emancipation Proclamation Liberó a los esclavos. freed the slaves. La Guerra Civil duró 4 años desde 1861 hasta 1865. Es una de las guerras que libró Estados Unidos en los años 1800. Esta es la respuesta a la pregunta número 72. Una guerra librada por los Estados Unidos en los años 1800 es la Guerra Civil. One war fought by the United States in the 1800s is the Civil War. Los años 1800. 1800s. Guerra Civil. Civil War. 100 años después de la firma de la Proclamación de Emancipación, los afroamericanos en este país todavía no tenían los mismos derechos que los estadounidenses blancos. Hubo discriminación racial contra los afroamericanos. Esto significa que los afroamericanos no fueron tratados como iguales a los estadounidenses blancos. Muchos grupos en todo el país comenzaron a protestar organizando marchas para combatir esta injusticia. La campaña que iniciaron estos grupos de personas se llamó Movimiento de Derechos Civiles. Civil Rights Movement. Esta es la respuesta a la pregunta número 84. El movimiento de derechos civiles intentó poner fin a la discriminación racial. The Civil Rights Movement tried to end racial discrimination. Movimiento de los derechos civiles. Civil Rights Movement. Discriminación racial. Racial discrimination. Uno de los líderes del movimiento de derechos civiles fue un hombre llamado Martin Luther King Jr. Trabajó fuertemente para hacer de Estados Unidos una nación más justa y tolerante donde todos sus ciudadanos tienen los mismos derechos. Esta es la respuesta a la pregunta número 85. Martin Luther King Jr. luchó por los derechos civiles. Martin Luther King Jr. fought for civil rights. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. luchó. fought. Derechos civiles. Civil rights. Uno de los documentos más importantes de Estados Unidos se llama Constitución. Puede pensar en la Constitución como la base de este país. Este documento explica claramente cómo debe organizarse el gobierno. Esta es la respuesta a la pregunta número 2. La Constitución define al gobierno. The Constitution defines the government. Repitamos las palabras clave de esta oración. Define. Defines. Gobierno. Government. En la Constitución de los Estados Unidos está escrito que el gobierno debe dividirse en 3 partes. Estas partes también se denominan comúnmente ramas. Branches.
Las tres ramas del gobierno son Congreso, Congress, Presidente President, y las Cortes. the courts. Esta es la respuesta a la pregunta número 13. Una rama o parte del gobierno es el Congreso. One branch or part of the government is Congress. Una rama, One branch, Congreso. Congress. Debe recordar que para esta pregunta solo necesita dar el nombre de una parte del gobierno, no las tres. Las personas que redactaron la Constitución no querían que ningún sector del gobierno fuera más poderoso que los demás. Por eso, en la Constitución crearon un sistema que permite a cada parte del gobierno bloquear las acciones de las otras partes si es necesario. Este sistema se llama pesos y contrapesos. Checks and balances. Esta es la respuesta a la pregunta número 14. El sistema que evita que una rama se vuelva demasiado poderosa se llama pesos y contrapesos. The system that prevents one branch from becoming too powerful is called checks and balances. Las expresiones importantes de esta oración son las siguientes. Una rama, One branch, demasiado poderosa, too powerful. pesos y contrapesos. Checks and balances. Ahora vamos a hablar de la parte del gobierno que se llama Congreso. El Congreso de los Estados Unidos hace leyes que se aplican a todos los estados y a todas las personas de este país. Estas leyes se denominan leyes federales. Federal laws. Esta es la respuesta a la pregunta número 16. El Congreso hace leyes federales. Congress makes federal laws. Congreso, Congress. leyes federales. Federal laws. Ahora sabemos que el Congreso es uno de los tres poderes del gobierno. Sin embargo, el Congreso en sí está dividido en dos partes. Puede pensar en el Congreso de los Estados Unidos como una casa de 2 pisos. Estos pisos se denominan Senado y Cámara de Representantes. Esta es la respuesta a la pregunta número 17. Las dos partes del Congreso son el Senado y la Cámara de Representantes. The two parts of Congress are the Senate and the House of Representatives. Dos partes. Two parts. Congreso, Congress, Senado, Senate, Cámara de Representantes. House of Representatives. La Cámara de Representantes es la más grande de las dos partes del Congreso. La Cámara de Representantes tiene exactamente 435 miembros con derecho a voto. Esta es la respuesta a la pregunta número 21. La Cámara de Representantes tiene 435 miembros votantes. The House of Representatives has 435 voting members. Cámara de Representantes, House of Representatives. 435. 435. Miembros votantes. Voting members. Un miembro votante de la Cámara de Representantes o miembro con derecho a voto es un miembro que tiene el poder de votar sobre cuestiones y leyes. Ahora aprenderá algo simple que lo ayudará a recordar este número. Primero escriba los números 3, 4 y 5, así. Y luego toma el número 3 y lo pone entre los números 4 y 5. Ahora tiene el número 435. Un miembro de la Cámara de Representantes se denomina representante de Estados Unidos o simplemente representante.
representative. Algunos estados tienen más representantes que otros. Por ejemplo, el estado de California tiene 53 representantes, mientras que el estado de Arizona tiene solo 9. Esto se debe a que la población de California es mayor que la de Arizona. Esta es la respuesta a la pregunta número 25. Algunos estados tienen más representantes porque tienen más personas. Some states have more representatives because they have more people. Más representantes. More representatives. Tienen más personas. They have more people. Si vive en un estado que tiene muchos representantes, debe saber que solo uno de estos representantes es su representante. Como solicitante de ciudadanía, también debe saber el nombre de su representante específico de Estados Unidos. Esta es la pregunta número 23. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Name your U.S. representative. Si desea averiguar el nombre de su representante de Estados Unidos, haga clic en el enlace correspondiente en la sección de descripción debajo de este video. Cada representante es elegido por 2 años. Recuerde que el presidente de los Estados Unidos es elegido por 4 años, pero un representante es elegido solo por 2 años. Esta es la respuesta a la pregunta número 22. Elegimos un representante de Estados Unidos por 2 años. We elect a U.S. representative for 2 years. Elegimos. We elect. Representantes de Estados Unidos. U.S. representative. 2 años. 2 years. Al final de este video encontrará un enlace a otras lecciones que utilizan el método GPS. Esto le dará la oportunidad de estudiar preguntas adicionales del examen de educación cívica. Hemos visto que la Cámara de Representantes tiene 435 miembros. La persona que es el líder de la Cámara de Representantes se denomina el presidente de la Cámara de Representantes. The Speaker of the House. Esta es la pregunta número 47. ¿Cómo se llama el actual presidente de la Cámara de Representantes? What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? Presidente de la Cámara de Representantes. Speaker of the House. Consulte la sección de descripción de este video para averiguar el nombre del actual presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes es la segunda persona en la fila, después del vicepresidente, para convertirse en presidente de los Estados Unidos si hay un problema. Significa que el presidente de la Cámara de Representantes puede convertirse en presidente de los Estados Unidos si ambos, el presidente y el vicepresidente, ya no pueden hacer su trabajo debido, por ejemplo, a una enfermedad grave, muerte o si son destituidos del poder. Esta es la respuesta a la pregunta número 31. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden servir, el presidente de la Cámara se convierte en presidente. If both the President and the Vice President can no longer serve, the Speaker of the House becomes President. Ya no pueden servir. Can no longer serve. Acabamos de estudiar preguntas sobre la Cámara de Representantes. La segunda parte del Congreso de los Estados Unidos es el Senado. Hablemos de eso. Un miembro del Senado se llama senador de Estados Unidos o simplemente senador. Senator. Cada estado tiene exactamente 2 senadores. Por eso hay 100 senadores en el Congreso. Esta es la respuesta a la pregunta número 18. Hay 100 senadores estadounidenses. There are 100 U.S. senators. 100.
100. Senadores estadounidenses. U.S. Senators. Los senadores son elegidos para servir a la gente de su estado. En otras palabras, cada senador es elegido para representar a todas las personas de su estado. Esta es la respuesta a la pregunta número 24. Un senador de los Estados Unidos representa a todas las personas del estado. A U.S. Senator represents all people of the state. Todas las personas del estado. All people of the state. Como solicitante de naturalización, debe conocer el nombre de uno de los senadores actuales de su estado. Asegúrese de practicar también cómo pronunciar ese nombre. Esta es la pregunta 20. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Who is one of your state's U.S. senators now? Aunque cada estado tiene 2 senadores, solo necesita recordar el nombre de un senador para esta pregunta. Haga clic en el enlace en la sección de descripción para acceder a la lista de senadores estadounidenses de su estado. Anteriormente vimos que se elige a un representante de Estados Unidos por 2 años. Sin embargo, un senador de Estados Unidos es elegido por 6 años. Esta es la respuesta a la pregunta número 19. Elegimos a un senador de los Estados Unidos por 6 años. We elect a U.S. senator for 6 years. Elegimos. We elect. Senador de los Estados Unidos. U.S. senator. 6 años. 6 years. En este video ha aprendido muchas respuestas importantes del examen de educación cívica. Ahora, antes de que terminemos esta lección, es su turno de responder la siguiente pregunta. Name one state that borders Mexico. Name one state that borders Mexico. Mencione un estado que tiene frontera con México. Escriba su respuesta en la sección comentarios debajo de este video. Gracias.